Buenas tardes para todas y para todos. El área cultural del Banco de la República en Ibagué les da la bienvenida al evento titulado Las fuentes hídricas como elemento articulador de los proyectos ambientales escolares PRAE, a cargo del profesor Jairo Andrés Velázquez Sarria, licenciado en Educación Ambiental, especialista en docencia universitaria y magíster en educación de la Universidad de Caldas. Doctor en Ciencias de la Educación en convenio con la Universidad de Caldas, Red de Colombia, Red de Universidades Públicas de Colombia. Profesor de planta en la Universidad del Tolima, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Educación, director de la Maestría en Educación Ambiental y del Grupo de Investigación en Educación Ambiental, GEA. Hace parte del colectivo de profesores de la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz y tiene una experiencia de cerca de 17 años en educación ambiental, en especial la formación de profesores, la asesoría y acompañamiento a proyectos ambientales escolares PRAE. Les recordamos a nuestros asistentes que al finalizar esta intervención estaremos enviando un link con una encuesta de servicios. Le agradecemos por favor diligenciarla, no le tarda más de un minuto en resolverla y nos permitirá nuestros indicadores de gestión. En este momento les voy a leer una información muy importante. Los eventos del Banco de la República podrán estar sujetos a tomas de fotografías o videograbaciones de su audiencia, caso en el cual su tratamiento se efectuará con la finalidad de utilizarlas en los medios de divulgación de las actividades del banco, en desarrollo de sus funciones constitucionales y legales y de acuerdo con las políticas o lineamientos generales de tratamiento de datos personales. Profesor Jairo Andrés, bienvenido y muchísimas gracias por su generosidad en acompañarnos el día de hoy. Te dejo a cargo la intervención. Perfecto. Bueno, una muy buena tarde para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, a profesores de algunos colegios, profesores de universidades y también a los estudiantes que nos acompañan. Sé que hay estudiantes de la universidad y también estudiantes de algunas instituciones educativas. Entonces, bienvenidos y agradecimiento especial al Banco de la República por la invitación que hacen el día de hoy para la participación de esta ponencia. Voy a compartir aquí la pantalla para la presentación respectiva. Por favor, si me indican si se está viendo la presentación. Sí, profe, se ve. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Entonces voy a comenzar entonces la presentación. Voy a colocar acá el cronómetro para llevar el tiempo. Bueno, la presentación se llama Las fuentes hídricas como elemento articulador de los proyectos ambientales escolares PRAE. Lo primero que quiero resaltar acá es que esta conferencia, esta charla, surge a partir de un proceso de formación de profesores que se llevó durante el año 2018 y 2019 con profesores del municipio de Ibagué que lideran y dinamizan los proyectos ambientales escolares en las instituciones educativas. Como lo pueden ver en el título, digámoslo que hay dos temas centrales. Lo primero es el tema del agua y las fuentes hídricas y el segundo, el tema de los proyectos ambientales escolares PRAE. La presentación tiene 5 aspectos. El primero de ellos es hacer, digámoslo, como algunos comentarios sobre los proyectos ambientales escolares como estrategia para incorporar la dimensión ambiental en la escuela. Luego miraremos un panorama general del agua, vamos a mirar algunos datos importantes relacionados con ese panorama. Luego voy a compartirles un poco sobre lo que encontré en algunas investigaciones que se han hecho en algunos colegios sobre cómo abordan el tema del agua. En el cuarto punto vamos a mirar ya el tema de las fuentes hídricas y cómo este tema de las fuentes hídricas puede constituirse en ese elemento articulador y transversal a nivel curricular desde los PRAE. Y como quinto, compartirles un poco la experiencia de formación con los profesores de Ibagué que comentaba hace un momento. Entonces voy a empezar con el tema de qué son los proyectos ambientales escolares PRAE. Entonces, bueno, hay una cuestión que quiero marcar y es que en el caso colombiano, todas las instituciones educativas
de los niveles de educación básica y media tienen algo que se llama unos proyectos pedagógicos transversales. Entonces, por ejemplo, está el proyecto transversal de educación ambiental, de educación sexual, el de derechos humanos, el de educación económica y financiera. Bueno, son 6 proyectos transversales. El de los PRAE es uno de ellos. Estos proyectos, digámoslo, se definen como proyectos pedagógicos transversales y en Colombia fueron reglamentados por la Ley General de Educación, que es la Ley 115 del 94, y el Decreto 1743 del 94. ¿Qué es lo que se plantea allí? Que todas las instituciones educativas deben tener un proyecto ambiental escolar. Es decir, la educación ambiental en las escuelas y colegios se trabaja con los PRAE, la sigla es PRAE. Entonces, estos, digamos lo que estos proyectos tienen unas particularidades. Tienen unas particularidades. Lo primero es que a través de estos proyectos que hacen los colegios, tratan de explorar y plantear algunas alternativas de solución a la problemática ambiental que ellos tienen en el territorio, ¿sí? Ahora voy a comentar un poco acerca de eso. O también se pueden enfocar a reconocer algunas potencialidades ambientales que hay en los territorios y ya sea la problemática o la potencialidad, desde ahí se aborda el PRAE. También posibilitan comprender el ambiente desde una visión sistémica. ¿Qué significa esto? Muchas veces, digamos que como en el común de las personas, cuando hablamos de ambiente, la gente siempre tiene la idea de que el ambiente es todo lo que nos rodea o que el ambiente es la naturaleza, pero la naturaleza sin el hombre. La visión sistémica del ambiente, ¿qué es lo que nos permite ver? Que el ambiente, al menos como desde la política de educación ambiental, el ambiente tiene 3 componentes: la naturaleza, la sociedad y la cultura. Entonces, esa visión sistémica lo que nos permite ver es las relaciones de esos 3 componentes que hacen parte del ambiente. Entonces, digamos que el ambiente ya no es solamente el árbol, el pájaro, el agua, el bosque, sino que el ambiente también somos los seres humanos, somos la sociedad y somos también la cultura. Y lo otro, digamos que otro elemento importante de los PRAE es que buscan la participación de las comunidades educativas para transformar las realidades ambientales. O sea, desde estos proyectos en los colegios que se busca generar transformaciones de esas realidades que tenemos allá. Bueno, estos PRAE tienen unas particularidades y estas particularidades que voy a resaltar acá son tomadas del Programa Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, algunas de esas particularidades están relacionadas con, uno, es que los PRAE son portadores del carácter transversal e interdisciplinario. ¿Qué significa esto? Voy a explicarlo un poco porque sé que hay estudiantes de colegio como para que esto pueda quedar entendido. Los PRAE no hacen parte de una materia, o sea, no son una materia como las ciencias naturales, las ciencias sociales, sino que son transversales, lo que implica que desde todas las áreas que nos enseñan en los colegios deben trabajar lo ambiental. O sea, desde matemáticas se debe incorporar lo ambiental, desde sociales se debe trabajar lo ambiental y así en todas las asignaturas. Y lo interdisciplinario porque desde esas diferentes disciplinas se puede generar un diálogo para mirar cómo le damos solución o cómo le aportamos a la solución de ese problema ambiental. La otra particularidad es que estos PRAE identifican una problemática y esa problemática yo creo que en esto hay que hacer mucho hincapié. La problemática debe salir de lo que algunos llaman un diagnóstico ambiental del territorio o una lectura de contexto ambiental de ese territorio. Por eso el PRAE no es la idea del profesor de ciencias naturales, no es la idea del rector, sino que digamos que es un problema que surge de hacer un reconocimiento del territorio, ¿sí? Una vez identificamos la problemática, supongamos que identificamos la problemática relacionada con el agua. Ahora lo que se hace es que se diseña una propuesta pedagógico-didáctica, ¿sí? Para abordar ese problema. O sea, la propuesta debe plantear cómo vamos a formar a los estudiantes,
a los profesores, a toda la comunidad educativa en ese tema y cómo lo vamos a llevar al currículo para que desde las diferentes áreas podamos abordar esa problemática. Lo otro es que trabajan con un conocimiento significativo y lo que es el diálogo de saberes. Acá la palabra conocimiento significativo es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces en la parte ambiental tocamos temas que de pronto no son significativos para algunas comunidades porque no tienen relación con sus territorios. Entonces la idea es que como los PRAE abordan una problemática sentida del territorio, por eso ese conocimiento que se va a abordar ahí ya es significativo para esos actores, porque es un problema que los afecta de una u otra manera. Y el diálogo de saberes porque hoy es muy claro que en la parte ambiental ya no es solamente la cuestión científica, o sea, ya no podemos decir que el conocimiento más importante es el científico, sino que lo ambiental ponemos a dialogar ese conocimiento científico con otros saberes que no son científicos, por ejemplo, los saberes de las comunidades indígenas, los saberes de los campesinos, los saberes de las madres de familia, etcétera, que también son saberes importantes y que nos pueden permitir entender ese problema ambiental y plantear soluciones. Y finalmente, dentro de esos PRAE, la idea es que el PRAE no se quede como un proyecto interno, o sea, no es un proyecto como para trabajarlo al interior de la institución, sino que el proyecto se debe proyectar, valga la redundancia, a la comunidad. Es decir, ese proyecto va a la comunidad, va a los padres de familia, va a la Junta de Acción Comunal, establece un diálogo permanente con las personas que hacen parte de la comunidad. Entonces, parto de que podamos entender un poco qué es ese proyecto ambiental escolar para que comprendamos cómo el tema del agua y de las fuentes hídricas puede ser un eje importante para abordar los PRAE. Ahora, acá tengo un panorama general del agua y voy a hacer uso de algunos datos importantes que han sido obtenidos a partir de algunos estudios que se han publicado y de otros materiales. Voy a hacer una claridad, es un panorama muy general, no me voy a detener mucho en este panorama porque ya hay algunos profesores que me han precedido que han tocado esta temática. Lo que quiero con estos datos que voy a presentar acá es que entendamos por qué es tan importante el tema del agua y por qué la necesidad de articular esta temática a la educación ambiental. Entonces, lo primero que voy a resaltar es que la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en el año 2010, específicamente el 28 de junio, el derecho al agua y al saneamiento. Es decir, el derecho humano, es decir, que el derecho al agua y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Digamos que esto es muy importante porque ya nos está diciendo todas las personas tienen el derecho al agua, ¿sí? O sea, el agua ya no puede ser vista solamente como una mercancía, como algo que nosotros explotamos, manipulamos, sino que el agua es tan importante que se constituye incluso en un derecho humano. Y el hecho de que sea un derecho humano, eso implica que podamos exigir, ¿sí?, ese derecho al agua, en especial para aquellos que no tienen acceso al agua, porque hay mucha gente en el mundo que no tiene acceso al agua. Ahora, hay un informe que se publica cada año por parte de las Naciones Unidas, es el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos. Este informe se publicó en el año 2019 y el nombre de este, digámoslo, informe se llama No dejar a nadie atrás. Miremos ese título, No dejar a nadie atrás. ¿Qué es lo que ellos se planteaban? ¿Quiénes son los que son dejados atrás? O sea, ¿qué personas en el mundo se dejan atrás sin la posibilidad de suplir algunas necesidades básicas y algunos derechos que son fundamentales? Entonces parten de esa pregunta para que el informe les pueda dar luces de que es necesario vincular a todos en el marco del derecho también al agua y al saneamiento básico. Entonces, el informe, digamos que el informe, por ser de las Naciones Unidas, está muy articulado a lo que se conoce como la Agenda 2030,
que es lo que hoy en día se viene hablando de los objetivos para el desarrollo sostenible. De pronto, para los que no conocen acerca de este tema, en el mundo se han planteado unos objetivos, ¿sí? Anteriormente estaban los objetivos del milenio. Esos objetivos eran para todo el mundo y lo que se buscaba era tratar de, digamos, brindar condiciones adecuadas para todas las personas y que se pudiesen solucionar algunas problemáticas. Estos objetivos se vencieron y se dio paso a esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, digamos este informe va a dar como algunos datos que plantea el informe. Dice, 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable segura, ¿sí? O sea, 3 de cada 10 personas no tienen esa posibilidad de tener agua potable. 6 de cada 10 personas no tienen acceso a servicios de saneamiento seguros y una de cada 9 practica la defecación al aire libre, pues también por problemas relacionados con lo que estamos mencionando. Miren este dato, 2 de cada 5 personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón. Miren esto, 2 de cada 5 personas. Ya todos ustedes saben que estamos en un momento de la humanidad donde estamos confinados o estuvimos confinados hasta hace muy poco por una pandemia. Y en el marco de esa pandemia se decía que todas las personas debíamos estarnos lavando las manos de una manera constante. Pero hay gente que no tiene ni siquiera la posibilidad de lavarse las manos. Y ahí es donde empezamos a mirar que hay unas injusticias también hídricas. ¿Por qué unos tienen agua y por qué otros no tienen agua, sabiendo que el agua es un derecho para todos? Bueno, otra cuestión que el informe menciona es que hay algunas minorías o grupos de personas que son discriminadas a la hora de hacer, digamos, de disfrutar el derecho al agua. Por ejemplo, se encontró que las mujeres y las niñas son las que más se discriminan en términos de ese derecho al agua, pero también algunas minorías étnicas, como por ejemplo los pueblos indígenas, los migrantes, los refugiados y también las minorías religiosas y las minorías lingüísticas. Y se plantea que más de 2.000 millones de personas, miren el dato, 2.000 millones de personas viven en países que experimentan un alto estrés físico por el agua. ¿Qué implica este estrés? Que la demanda del agua es mayor a la disponibilidad que se tiene de ella. Por eso se entra en lo que llaman algunos el estrés hídrico. Bueno, el panorama del agua en Colombia, también hay algunos datos, son pocos por lo que decía ahora, no voy a profundizar mucho, pero quiero como dejar al menos como una idea sobre este tema. En Colombia está el IDEAM, que es el instituto encargado de la parte meteorológica e hidrológica en el país. El IDEAM realiza un estudio nacional del agua cada 4 años. El último informe fue publicado en el año 2018 y pude sacar uno, digamos que hay muchos datos, realmente son muchos. Solamente quise sacar algunos como para que ustedes se hagan una idea del panorama del agua en el país. Bueno, lo primero que me llama la atención es que cuando inicia el documento se habla del agua como motor de desarrollo y compromiso de todos. Y se habla también del aprovechamiento sostenible del agua. Miren que la palabra agua como motor de desarrollo, ya eso nos implica que todo lo relacionado con el agua, digamos, con el patrimonio hídrico, está al servicio de lo que hoy en día llamamos el desarrollo. Y ese desarrollo que prima en el mundo y que prima en el país es un desarrollo digamos, de carácter principalmente económico, donde prima que lo económico sobre lo ambiental, prima lo económico sobre el agua, prima lo económico sobre la vida. Entonces, esa fue como una frase que me dejó un poco inquieto al inicio del informe. Respecto a la oferta hídrica superficial, se plantea que el mundo tiene 43.764 kilómetros cúbicos de agua por año. Y de ese total, Sudamérica tiene el 28% de esos recursos hídricos mundiales y Colombia tiene el 5%.
Miren que este es un valor para Colombia importante, porque esto deja ver que Colombia es un país rico, digámoslo, hídricamente, ¿sí? Sin embargo, a pesar de que somos un país rico hídricamente, también estamos ante, digámoslo, una crisis por el agua que se ve reflejada en la problemática que vive el agua y los conflictos que se han generado sobre el agua. En este informe se plantea que en Colombia existen 391 municipios susceptibles al desabastecimiento. O sea, son susceptibles de no tener realmente esa agua potable. Y las causas que el informe da sobre esta situación es que eso está relacionado con que, uno, disminuye la oferta natural, dos, por todo el tema de la variabilidad climática, y tres, la insuficiencia en la infraestructura. Lo que me llamó la atención de estas causas que ellos identifican es que aquí no se ve también como la causa el mismo modelo de desarrollo que tenemos, porque hoy es claro que ese modelo de desarrollo que tenemos ha generado un impacto muy alto en la naturaleza y por supuesto en el agua y en las fuentes hídricas. Y se encuentra que hay unos departamentos que tienen desabastecimiento de agua en al menos el 50% de los municipios. O sea, la mitad de los municipios que voy a mencionar tienen problemas de desabastecimiento de agua y ahí están en el orden. El primero en La Guajira, sigue Magdalena, Cesar, Tolima está de cuarto, Bolívar, Quindío, Santander, San Andrés y Providencia y el Valle. Digamos que son los departamentos donde la mayoría, digamos, donde la mitad de sus municipios tienen este problema de desabastecimiento por el agua. Bueno, el 13 de febrero del 2020 sale en El Espectador este anuncio, un SOS por las fuentes hídricas de Colombia. Resulta que en el país se ha creado algo que se llaman los encuentros por el agua. Estos encuentros por el agua son una iniciativa justamente del Espectador y esta iniciativa básicamente lo que busca es tratar de generar algunas alternativas frente a la problemática hídrica en Colombia. Eso me parece que está muy bien. Lo que me llamó la atención es que los aliados de esta estrategia son entidades como ISAGEN. Para los que pronto no saben, ISAGEN es una, digámoslo, entidad generadora de energía. Por ello, ISAGEN ha generado altos impactos en el agua en diferentes partes de Colombia. Está la ANDI, está Bavaria y está WWF. Bueno, y el último punto que quiero resaltar sobre el panorama del agua en Colombia es la existencia de una figura que ha cobrado cada vez mayor importancia durante los últimos años y es el tema de la naturaleza como sujeto de derechos. O sea, hoy se reconoce que la naturaleza tiene unos derechos, ¿sí? Por eso autores como Eduardo Budinas, por ejemplo, viene hablando de la naturaleza como sujeto de derechos. En Colombia se ha logrado que varias fuentes hídricas, varios ríos, digámoslo, sean, digámoslo, catalogados como sujeto de derechos. Por ejemplo, el río Atrato, el río Bogotá, el río Quindío, digamos que en Ibagué 3 ríos han sido considerados sujeto de derechos. Está el río Conveima, el río Cocora y el río Cobello. Esto se da en el año 2019 gracias a una acción popular que establece el personero de Ibagué. Entonces, digamos lo que estos son como algunos elementos del panorama de Colombia y por supuesto creo que todos sabemos por noticias y por múltiples medios que gran parte de las principales fuentes hídricas del país están con altos índices de contaminación por diferentes agentes. Uno de ellos por mercurio. Bueno, acá tenemos como parte de ese análisis de Colombia algo que se llama también que ha suscitado la discusión durante los últimos años y es el tema de los conflictos ambientales. Hay algo que se llama, está acá el nombre si lo pueden ver en la imagen, se llama Atlas de Justicia Ambiental. Este Atlas de Justicia Ambiental es una iniciativa mundial que tiene como intencionalidad registrar todos los conflictos ambientales que hay en el mundo. Entonces, en el caso del mapa de Colombia,
todos estos puntos que vemos acá son diferentes tipos de conflictos. Hay conflictos, por ejemplo, por minerales, por oro, conflictos por el agua, que son los que están en azul, conflictos relacionados con la explotación minera, entre otros. Quiero resaltar algo, ahí no están todos los conflictos ambientales que tenemos en Colombia, solamente están los conflictos que se han documentado y que se han enviado a este atlas para ser registrado. Pero si miráramos los conflictos actualmente, serían muchísimos. En todo el mundo se han registrado a la fecha 3.253 casos de conflictos ambientales y en Colombia a la fecha tenemos 129. En los conflictos por el agua voy a mencionar algunos muy rápidamente. Acá en este punto que señalo, no sé si lo ven, pero acá estoy ubicado en el cursor, ahí hay un conflicto ambiental por lo que se conoce como hidrosogamoso, ¿sí? La idea de la construcción de una central hidroeléctrica sobre el río Sogamoso que ha generado un conflicto ambiental en ese territorio. También tenemos acá un conflicto ambiental que toca los departamentos de Caldas y de Tolima y es por el trasvase del río Guarinó al río La Miel, que esto también lo hace Isagén, ¿sí? Tenemos acá en el Valle del Cauca un conflicto por una empresa española llamada Unión Fenosa, porque esta, digámoslo, empresa española básicamente se ha tomado el monopolio del servicio básico de agua y energía. Y esto ha generado, pues, obviamente un conflicto con la comunidad del departamento del Valle, excepto la ciudad de Cali. Bueno, y podríamos, digamos, marcar otros. Hay uno por acá que hace parte, que está en el Huila, y es el de la represa del Quimbo, un conflicto también que se da porque al construir la represa, esto generó desplazamiento de muchas personas de la zona, además de grandes problemas ambientales. Entonces, cuando uno mira el panorama del mundo, el panorama del país, el tema del agua es uno de los, digamos, de los de mayor preocupación. Ahora, en el caso de Ibagué, acá pues tenemos un mapa. Este mapa es tomado del profesor Jorge Mario Vera de la Universidad del Tolima. Es un mapa que elaboró en el año 2019, uno de los tantos mapas importantes que el profesor Mario ha diseñado. Y aquí podemos ver toda la riqueza hídrica que tiene el municipio de Ibagué, ¿sí? Tanto en el área urbana, por supuesto, como en el área rural. Entonces, cuando miramos el panorama en Ibagué, encontramos que hay una gran riqueza hídrica, una riqueza hídrica significativa, compuesta de unas cuencas, ¿sí? Hay unas cuencas como las del río Conveima, Toche y Tochecito, que hacen parte de la cuenca mayor del río Coello. También están los ríos Chipalo, Alvarado y La China, que hacen parte de la cuenca mayor del río Totare, y está el río Opia. Pero también encontramos una cantidad de quebradas que las podemos ver durante el mapa, y a la vez tenemos en el municipio de Ibagué una serie de acueductos comunitarios que son un patrimonio muy importante también para el municipio porque surten a diferentes comunidades de este importante líquido. Y está también pues el acuífero de Ibagué, que es un acuífero que durante, digamos, prácticamente casi que los 2 últimos años ha cobrado gran importancia y sobre el cual se vienen adelantando algunos estudios. Lo que quiero resaltar acá es que así como tenemos una riqueza hídrica muy importante, también encontramos que esas fuentes hídricas tienen un alto grado de deterioro. Entonces, en Ibagué vemos gran parte de esas cuencas importantes completamente contaminadas. Casi que algunas de estas fuentes hídricas son cloacas. Tenemos, por ejemplo, el caso del río Chipalo, que es un río completamente, digámoslo, contaminado, entre otros que tenemos en el municipio. Entonces, todo este panorama, digámoslo, mundial, nacional y local, nos lleva a una pregunta, y es ¿cuál es el papel de las instituciones educativas frente a la situación actual? Y esa situación actual, pues voy a referirme específicamente al tema del agua y al tema de las fuentes hídricas. Entonces, ¿cuál es el papel de la institución educativa? Lo que quiero resaltar es que las instituciones educativas y la educación ambiental no van a solucionar la problemática ambiental. O sea, no es, digamos que ellas no lo pueden hacer por sí solas, pero sí pueden
formar ciudadanos, o sea, el papel de la escuela es la formación de ciudadanos, ciudadanos que sean críticos, ¿sí? Que sean participativos, que sean comprometidos, pero que también sean propositivos. O sea, esto es lo que nos interesa desde la escuela, formar una ciudadanía que algunos llaman ambiental, como en el caso de Gaudiano, que habla de una ciudadanía ambiental. También el papel de la escuela es posibilitar la comprensión de esa complejidad ambiental. Es decir, la escuela debe permitirnos ir comprendiendo que el ambiente es toda una conexión, o sea, que en el ambiente todo está conectado, que en el ambiente todos sus componentes están interrelacionados. Y lo mismo pasa cuando miramos el tema del agua y las fuentes hídricas. Este es un tema multidimensional donde se dan múltiples relaciones a nivel ecosistémico y también con lo social y con lo cultural. Y la escuela, me refiero como a las instituciones educativas, también deben aportarle a las personas y a las comunidades en general el hecho de que puedan transformar sus concepciones. O sea, cómo la escuela ayuda a que la gente transforme la manera como conciben el agua, como conciben el río, que transformen sus maneras de pensar frente a ello, sus actitudes, la cultura misma, porque necesitamos también un cambio en la cultura y sobre todo las formas como estamos habitando los territorios, ¿sí? Bueno, y me interesa mucho resaltar en esta parte, como en esta última parte de la diapositiva, que la institución educativa tiene un papel clave frente a los niños y a los jóvenes, pensando no solamente en el futuro, sino también en el presente. Y acá quiero hacer el siguiente comentario. Voy a incluirme en este comentario. Muchas veces en la educación ambiental se habla de la importancia de educar a los niños y a los jóvenes, porque son el futuro del mañana, porque son los que van a tomar las decisiones en un futuro, y eso es totalmente claro. Pero debemos pensar también en cuál es el papel que ellos tienen en el presente y ser conscientes que ellos también deben ser protagonistas del tema ambiental y de la defensa de sus territorios. Entonces yo quiero resaltar acá algunos datos que me parecen importantes del papel que tienen los niños y los jóvenes. Por ejemplo, resaltar la estudiante sueca Greta Thunberg, que a los 16 años, ¿sí? En el año 2018, ella llevó a la agenda pública los efectos del cambio, digámoslo, climático, del cambio global, y ella hace una exigencia, bueno, como ciudadana a los gobiernos para que tomen las medidas necesarias. Esta joven ha sido muy criticada, ha sido defendida, pero lo que yo quiero resaltar es el papel que también tienen los jóvenes, porque a partir de la intervención de Greta en la ONU, se generaron a nivel mundial otros movimientos de niños y jóvenes en defensa justamente del tema ambiental. En el caso específico de Colombia, de esa intervención de Greta, surge lo que se llama en Colombia, el movimiento de jóvenes Pacto por el Clima, también jóvenes que están en defensa justamente de todo lo relacionado con el cambio climático. Y en el año 2018, de pronto para los que no saben, la Amazonía colombiana fue declarada sujeto de derechos. Y acá los protagonistas para que eso se diera fueron justamente 25 niños y jóvenes de 17 municipios de Colombia que exigieron mediante, digámoslo, una acción de tutela, frenar la deforestación en la selva amazónica. Entonces, eso llevó a que la selva fuera declarada sujeto de derechos en Colombia. Bueno, con base, digámoslo que con base como en este precedente del agua y las fuentes hídricas, lo que hemos comentado hasta acá, me surge una pregunta. ¿Por qué la problemática y conflictividad del agua y las fuentes hídricas, siendo un asunto relevante para Ibagué, no se ha visto reflejada en los proyectos ambientales escolares PRAE? O sea, si vemos que este tema es clave, es relevante, si tenemos en cuenta que varias instituciones educativas están cercanas a esas fuentes hídricas deterioradas,
deterioradas, perdón, surge esa pregunta: ¿por qué en los proyectos ambientales no se está tocando esa problemática? Algo que hemos encontrado es que la mayoría de los PRAE, en el caso de Ibagué, se enfocan al tema de los residuos sólidos, ¿sí? Casi que el 90% se enfocan a esa temática. De los 59 PRAE, cerca de 6 se enfocan específicamente al tema del agua y las fuentes hídricas. Las acciones que generalmente se realizan en los colegios pues son reciclaje, campañas sobre el uso racional del agua, la limpieza de las fuentes hídricas, pero es necesario empezar a tocar otro tipo de temáticas. Y es sobre lo que también quiero centrarme en esta parte. Bueno, digamos que teniendo en cuenta lo que generalmente se ha trabajado en los colegios, yo sé que no todos, o sea, hay unos colegios que han tratado de avanzar en las discusiones relacionadas con el agua y hay otros que apenas van a empezar como a dar esos pinos, ¿sí? De todos modos, por eso es como tan importante que nuestros profesores se estén formando en esta temática para que pueda haber una transformación de la educación ambiental y de los PRA de manera específica. Bueno, para esta conferencia yo quise hacer una revisión, ¿sí? Revisé 20 tesis, o sea, revisé 20 trabajos de grado, de maestrías, la mayoría, de algunos pregrado y unos pocos de doctorado. Entonces me puse a revisar qué eran lo que estaban investigando en los colegios relacionado con el tema del agua y de las fuentes hídricas. Y encontré lo que vemos acá en este cuadro, sobre lo cual voy a destacar algunas cosas. Lo primero, cuando nosotros investigamos algo, se parte de un problema. O sea, la investigación parte de identificar un problema. La mayoría de estos 20 trabajos asumen el problema. Lo que está en azul es como lo más relevante, ¿sí? Lo primero que destacan es como todo lo relacionado con el deterioro de las fuentes hídricas, el cambio climático y la incidencia justamente en el tema del agua, la falta de sentido de pertenencia que tienen las personas en los colegios y el deterioro de los recursos naturales en general. Bueno, ahora cuando miramos esos marcos teóricos de eso, yo me preguntaba, bueno, desde qué postulados, desde qué ideas del agua de las fuentes hídricas se están planteando esos trabajos de investigación? ¿Qué predomina? Lo primero, lo que más predomina es la mirada del agua como un recurso. Entonces, casi todos los trabajos hablan de que el agua es un recurso natural, ¿sí? También una buena parte de los trabajos habla del agua como un elemento básico e imprescindible para la vida, especialmente la vida humana. Casi siempre se refiere a la parte humana, o sea, una visión principalmente antropocéntrica. Y todo lo relacionado con las propiedades del agua, las características del agua, el ciclo del agua, la problemática del agua y las cuencas hidrográficas. Solamente dos trabajos que me llamaron la atención en los marcos teóricos hacen una crítica muy importante a todo el tema de la privatización del agua y una crítica al agua como una mercancía. ¿Sí? O sea, hacen una crítica de por qué el agua, siendo un derecho y un elemento básico para la vida, lo vemos como una mercancía que se vende, se compra, ¿sí? Y también hacen una crítica importante al modelo de desarrollo que tenemos en el país y cómo ese modelo de desarrollo impacta el agua. Pero como lo digo, de los 20 tesis, solamente dos en el marco teórico hablaban acerca de eso. Bueno. Ahora, metodológicamente, encontramos que la mayoría de investigaciones, me parece que esto es destacable, son de tipo cualitativo, o sea, no buscan tanto medir, cuantificar, sino que buscan más cualificar. Y predomina en los enfoques la investigación-acción participativa. Esto me parece clave porque en el marco de la educación ambiental y de los proyectos ambientales escolares, digamos lo que prima el enfoque de investigación-acción participativa. Por eso me parece interesante este dato de las tesis revisadas. Y lo otro es que en esos trabajos de investigación, la mayoría de ellos plantean algunas propuestas para trabajar el tema del agua. ¿Qué encontré en las propuestas y qué es lo más representativo que veíamos ahí?
Uno, varios de esos trabajos, digamos, lo que indagaban sobre las concepciones que tenían las personas sobre el tema del agua, o sea, cuáles eran las concepciones del agua, de las microcuencas, de la problemática del agua. La mayoría de los trabajos parten de hacer diagnósticos o lecturas de contexto ambiental sobre el agua, ¿sí? Por eso muchos de estos trabajos utilizan la estrategia de la cartografía social. Es decir, ellos elaboran mapas de sus territorios donde identifican todo lo relacionado con el agua. Y como parte de esas propuestas, una buena parte de los trabajos se centra en propuestas curriculares, ¿sí? Entonces, ¿cómo incorporamos contenidos del agua al currículo, a las diferentes asignaturas y el diseño de unidades didácticas y de cartillas? Fue muy común encontrar eso, que los investigadores diseñaban materiales, llámese unidad didáctica o cartilla, enfocados al tema del agua. Y por supuesto, una buena parte de los trabajos se hacían desde los mismos PRAE. Bueno, entonces digamos lo que esto es como lo que pude encontrar en esa revisión de esas 20 tesis enfocadas en el tema del agua en los colegios. Bueno. Ahora, miren esto acá, teniendo en cuenta estas propuestas que mencionaban ahora, o sea, las propuestas que ellos hacen para abordar el tema del agua, ¿qué encontré aquí en común? Que los principales abordajes que ellos hacen, ya sea en el currículo, en el PRAE, en la cartilla o en una unidad didáctica, son estos temas: ciclo del agua, propiedades, ahorro y uso racional del agua, microcuencas, conservación, cambio climático y agua, problemática del agua y la incidencia del ser humano en el agua. Eso es lo principal, pero en esos proyectos no se incluyen estas temáticas que hoy por hoy se conciben como claves cuando abordamos esta temática. Por ejemplo, los conflictos por el agua, que era lo que veíamos ahora en el mapa, el agua como derecho humano, la privatización del agua, la mercantilización del agua, los diferentes discursos que existen en torno al agua, los saberes y las prácticas ancestrales y religiosas frente al agua, la crítica al desarrollo y al capitalismo y sus impactos en el agua, la injusticia hídrica, el estrés hídrico, etc. Miren algo que me llamó la atención. Yo decía acá que solamente 2 trabajos en sus marcos teóricos habían tocado estos temas interesantes: privatización, agua como mercancía, la crítica al desarrollo. Pero en las propuestas ya de trabajar con los estudiantes, eso no se vio reflejado, ¿sí? Entonces, es importante empezar desde el tema del agua a vincularnos con este tipo, digámoslo, de temáticas para ponerlas en discusión con las comunidades educativas. Bueno, acá es donde viene lo central, digámoslo, como de esta conferencia. ¿Cuál es la idea? Cómo el agua y las fuentes hídricas permean, ¿sí?, las diferentes áreas del conocimiento. Es decir, cómo desde las ciencias naturales aborda el tema del agua y las fuentes hídricas. Desde las ciencias sociales aborda el tema del agua. Desde el inglés, informática, artística, educación religiosa, etc. Esta es como la propuesta. Para otro PRAE puede que no sea el agua, puede que para otro PRAE sea el elemento articulador, puede ser el bosque o puede ser la biodiversidad, ¿sí? Este caso específico es para aquellos que trabajen el agua o que tengan una pretensión importante también de trabajar el tema del agua. Entonces acá surge esta propuesta de el agua y las fuentes hídricas como un elemento transversal. Y acá hay, digámoslo, una propuesta de algunas temáticas que podrían trabajarse desde esas diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Acá tomo algunos aspectos que se trabajaron justamente en la propuesta con los profesores, ¿sí? La propuesta que decía ahora de formación, con el profesor Jorge Mario, bueno, y otras que surgen justamente de toda esta discusión. Por ejemplo, en ciencias naturales, pues yo puedo abordar el tema, por supuesto, del ciclo del agua, pero también puedo empezar a incorporar todo el tema del ciclo hidrosocial,
que este fue un tema que ya trabajaron en una conferencia anterior. Se puede trabajar el tema de la huella hídrica, la contaminación hídrica, el agua como un bien común, la relación agua potable y salud, los riesgos ambientales relacionados con el agua, por supuesto todo lo que es, digamos, de lo químico, lo físico, lo biológico también entra en el área de ciencias naturales, digámoslo así también como otro tipo de temáticas. Ahora, en el caso de ciencias sociales, podemos trabajar el tema del agua como un derecho humano, las injusticias hídricas, la cultura frente al agua, los saberes y prácticas ancestrales sobre el agua, el desarrollo y su incidencia en el deterioro del agua, los conflictos por el agua, todo el tema de relieve, topografía relacionado ya sea con la fuente hídrica que tenemos cerca de la institución, cómo los pobladores se han relacionado con esas fuentes hídricas, cuál es la historia de la fuente hídrica, porque mire que también hay una historia en esa fuente hídrica. O sea, si está contaminada, hay unos hitos históricos que marcan justamente esa contaminación, cuándo se genera, dónde se genera, quién la genera, qué ha pasado de ahí a la actualidad, etc. Bueno, en el campo de las matemáticas podríamos trabajar algunas unidades de medida tomando el tema del agua y el tema de las fuentes hídricas. Podemos trabajar el tema de las magnitudes de la problemática hídrica, la manipulación de variables con el tema del agua, el modelaje de situaciones de cambio en la fuente hídrica, la resolución de problemas matemáticos, por supuesto relacionados con el agua, y el análisis de datos, de gráficos, estadísticos y otros. Bueno, en castellano, ¿qué podemos trabajar desde el agua de las fuentes hídricas? Podemos trabajar el tema de la lectura crítica, utilizando por supuesto artículos relacionados con el tema, documentos. Podemos trabajar la entrevista, cómo incluso los estudiantes pueden entrevistar personas de la comunidad, personas que tienen un conocimiento ancestral importante sobre el agua, personas de la Junta de Acción Comunal que tienen un conocimiento también valioso frente al tema. Podemos trabajar los procesos argumentativos, o sea, cómo en medio del agua, de los conflictos por el agua, de las injusticias ambientales, podemos trabajar el tema argumentativo, ¿sí? ¿Para qué? Para que los muchachos, los niños, sean capaces de dar buenos argumentos frente a determinadas situaciones. La comunicación oral, escrita, lo que se conoce como las escrituras de la tierra, que podríamos decir también las escrituras del agua, los diferentes tipos de discursos frente al agua, que era un tema también que mencionábamos ahora. Ahora, en la educación religiosa, podemos tocar el carácter sagrado del agua, o sea, cómo el agua para muchas comunidades, culturas, religiones es sagrado. En el tema, por ejemplo, del cristianismo, del catolicismo, el agua y todo el tema del bautismo, el papel del agua en el diluvio universal. Podemos trabajar también todos los dioses griegos y todo ello relacionado con el tema del agua. Los mitos y las leyendas también caen en algunos territorios en torno al agua. O sea, hay muchos mitos y leyendas que se han generado frente al agua, al cuidado del agua, como por ejemplo el Moán, ¿sí? Entre otros. Y en la educación artística podemos incorporar contenidos relacionados con el arte, el ambiente, como también el arte genera manifestaciones, ¿sí? Incluso en defensa del ambiente, en defensa del agua. Hoy vemos, digámoslo, pintores, escultores, cantantes y otros que están abordando temas ambientales y también incluso temas relacionados con el agua. Desde la educación artística podemos vincular la pintura, la música, la poesía, el teatro, el cuento, entre otros aspectos en el marco de lo que es el tema del agua. Entonces miren que, digamos, en esta propuesta, la idea es que en las instituciones educativas podemos empezar a vincular estos elementos del agua cuando abordamos algunas temáticas, sí, propias del área.
Miren que incluso no significa que tengamos que hacer un listado nuevo de temas, no. Si yo en sociales estoy trabajando los derechos humanos, pues yo puedo trabajar el derecho humano al agua, ¿sí? Y ligado a ese derecho humano puedo trabajar las injusticias hídricas, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que incorporar el tema ambiental no se trata de meter temas nuevos, nuevos y nuevos, sino como los temas que abordamos le vamos dando la dimensionalidad de lo ambiental, ¿sí? Y en este caso, agua, fuentes hídricas. Y en esta última parte, ya digamos como la más corta, lo que quiero es justamente compartir un poco la propuesta de las fuentes hídricas, que es el nombre de la conferencia, que obedece a un proyecto que desarrollamos en el año 2018-2019 en convenio entre la Universidad del Tolima y la Secretaría de Educación Municipal. Ese convenio que nos permitió trabajar con los profesores de los colegios que trabajan los temas, que trabajan los PRAE. Entonces hicimos un proceso de formación con los docentes. Básicamente hicimos cerca de 6 talleres, 6, 7 talleres temáticos, donde abordamos todos estos temas del agua de los que hemos hablado hoy. Hicimos también unas prácticas de campo, visitamos algunas fuentes hídricas de Ibagué, visitamos el acueducto del Ibal, bueno, visitamos un acueducto comunitario, y de ese proyecto surgieron unas publicaciones, ¿sí? Una publicación fue una cartilla que incluso la podemos facilitar, es una cartilla que ya se publicó. Yo la tengo también en PDF, es una cartilla sobre los proyectos de educación ambiental como estrategia para la formación ciudadana. En esa cartilla pues se habla de todo lo que es la educación ambiental, los PRAE, y se trabaja una caracterización del tema del agua especificando en Ibagué. Diseñamos y editamos un video que lo quería compartir el día de hoy, pero no sé, me comentaron que no se podía compartir por acá video, pero lo podríamos como compartir a través de algún correo o algo. Es un video que se llama El agua como bien común. Y en ese video se tocan algunos elementos de lo que hemos trabajado el día de hoy. Y finalmente, en el marco de esa propuesta, con los profesores dinamizadores de PRAE se diseñó una unidad didáctica. O sea, primero hablamos de que íbamos a diseñar una guía, pero en últimas diseñamos fue una unidad didáctica. Y esa unidad didáctica se llama El agua, patrimonio natural en conflicto. ¿Sí? Pues yo voy acá a salir un momentico de la presentación y rápidamente voy acá a mostrar este Word. No sé si alguien me puede decir si lo están viendo, este Word. Sí, señor, sí se ve. Sí, señor. Sí. Digamos lo que este Word es básicamente para compartirles que con los profesores que participaron de este proceso diseñamos esta unidad didáctica. Esta unidad didáctica tiene una secuencia que se llama El agua, patrimonio natural en conflicto. Y esto tiene un eje articulador que se llama problemática asociada a las fuentes hídricas del municipio de Ibagué, PRAE. Entonces solamente les comparto, acá con los profesores se planteó toda la unidad, tiene una presentación, hay unos objetivos de aprendizaje, la unidad didáctica tiene hay unos momentos de indagar ideas previas con los estudiantes, hay unos conceptos clave, una fundamentación teórica, acá se habla del ciclo hidrológico, de las fuentes hídricas en el municipio de Ibagué, hay unas preguntas para los muchachos, bueno, hay unas imágenes. Digamos que es una unidad didáctica bastante completa. Como lo digo, fue producción de todo el equipo, profesores, los docentes que estábamos orientando el proceso. Por tanto, también es un material que se puede facilitar, porque la idea es que, o sea, la idea de este tipo de materiales no es para uso exclusivo de unas personas, sino que la idea de esos materiales es que sean compartidos y trabajados por las personas. Por ejemplo, aquí tenemos el estudio de un caso, que es un paseo que hace una familia al río Conveima, y a partir de ese caso se plantean unas preguntas para los estudiantes.
se habla del ciclo hidrosocial, conflictos por el agua en Ibagué, bueno, o sea, como que cosas de las que he tocado el día de hoy quedaron plasmadas en esta construcción colectiva con los profesores dinamizadores de los proyectos ambientales escolares. Entonces, como le digo, de este, digámoslo, de este proceso que se hizo en Ibagué, quedaron varios materiales educativos que están disponibles para cualquier persona que esté interesada en este tema. Entonces, bueno, hasta acá termino la presentación que tenía para compartirles el día de hoy. Ya daríamos paso de pronto, Catalina, si no sé si hay posibilidad de preguntas, comentarios de las personas. Entonces ya, muchas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, profesor, muchas gracias a usted y a todos los asistentes. Entonces, si van a hacer alguna pregunta, nos dicen. Les recomendamos también, por favor, en el chat le estamos colocando una encuesta para que por favor nos colaboren en realizarla. También vi que del colegio les colocaron una asistencia de la Sagrada Familia para que por favor también la diligencien. Entonces, si tienen algunas preguntas, podemos abrir el micrófono o si quieren por chat. Sí, profe Librada, pues quería así pedir el favor, pues que yo como soy el docente de la Sagrada Familia, entonces que los muchachos que están aquí en la charla que por favor llenen el formulario de asistencia, porque pues ellos estaban invitados a la charla y está allí en eso. Y lo demás, frente a lo de la capacitación del profesor Jairo, muchas gracias por la información, muy, como siempre, muy acertada y espero estar asistiendo a las próximas charlas que el profesor oriente. Muchas gracias. Muy buena tarde, pido Por la favor, palabra. la asistencia y la encuesta. Bueno, señora. Bueno, pues soy docente de la Universidad del Tolima. Quería pues agradecer a la Biblioteca del Banco de la República por generar estos espacios donde podemos seguir en los procesos de cualificación y donde podemos también establecer como una red de intereses, ¿cierto? Como los temas son variados, pues entonces podemos ir mirando también esos temas que son de interés para ciertos colectivos y poder establecer redes y comunicación permanente. Agradecer al profesor Jairo Andrés por la presentación que nos hace y pues también agradecer el espacio porque todos los espacios que podamos generar para la formación ambiental son supremamente importantes para desmitificar ese reduccionismo de la educación ambiental, de que es un activismo y poder generar reales procesos de formación que nos permitan reales transformaciones que necesitamos en todos los lugares donde nos encontremos. Entonces, muchas gracias por el espacio y felicitaciones al profesor Jairo Andrés por la charla. Bueno, por acá hay una intervención en el chat, la voy a leer porque es alguien que no tiene micrófono. Dice Hugo Daniel Hernández, profe Jairo, generalmente el acompañamiento que se hace para los dinamizadores PRAE es Cortolima, que aunque presenta muchas ayudas, también muestra muchos vacíos. ¿Por qué la UT no toma el mando de preparar a los docentes encargados del PRAE, dinamizadores y contribuir a esto? Bueno, Hugo, digamos que yo creo que hay diferentes esfuerzos que se hacen en el departamento del Tolima y en el municipio de Ibagué, ¿sí? Porque de una u otra forma varias entidades aportan, Cortolima, Secretarías de Educación, Universidad del Tolima, SENA, bueno, otros. Lo que necesitamos empezar a lograr es articular acciones, ¿sí? Porque apuntamos todos como a lo mismo, pero muchas veces cada uno por su lado. Entonces aprovecho como el espacio para comentar que actualmente la Universidad del Tolima está trabajando en un proyecto articulado con Cortolima, inicialmente para trabajar en algunos municipios del departamento, creo que son los municipios que están aledaños al Parque Nevados. Hay una propuesta grande que se va a hacer allí, lo que incluye justamente el acompañamiento al tema de, digamos, también de PRAE. Y pues de una u otra forma desde la universidad, digamos que la maestría en educación ambiental, pues muchos, como el caso de Hugo Daniel, son profesores
y pues lo que se espera es que la formación que se recibe también, incluso en este caso es de la maestría, pues llegue también a las instituciones, o la formación que se da también desde la licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, porque también la licenciatura tiene actualmente un componente ambiental muy fuerte, ¿sí? Entonces, pues siempre le gustaría a uno llegar como a más lugares, pero a veces por cuestiones también, digámoslo, de tiempos, de espacios, no podemos llegar a todo lado. Pero sí quiero decir que se está trabajando actualmente articulado con Cortolima y con la Secretaría de Educación también de Ibagué, porque en Ibagué también les comento que ya presentamos una propuesta a 3 años y medio. La idea es que vamos a empezar pues por el tema virtual no hemos podido empezar en forma, pero vamos a empezar a realizar algunas acciones este año y la idea es poderle dar continuidad al proyecto durante 3 años seguidos con yo diría con algunas estrategias bien interesantes que hemos planteado con la profesora Marcela, el profesor Jorge Mario y mi persona con la misma Secretaría de Educación. ¿Alguien más tiene preguntas? Hay un comentario de Lady Marina de Parque Nevados. Ellos dicen que en parques nacionales naturales tienen comunicación directa con comunidades rurales, campesinas, indígenas, y sería fabuloso poder articularnos a estas acciones en torno a la educación ambiental. Me parece que, como les decía ahora, esto es un elemento muy importante. O sea, cómo aunamos esfuerzos para que cada uno no vaya por su lado, sino que nos juntemos y trabajemos para digamos, ayudar que la educación ambiental pueda hacer. Dejo que la Universidad de Lima, como maestría en educación ambiental, como cátedra ambiental, siempre estamos disponibles para este tipo de acciones, porque realmente nos interesa la formación ambiental. Buenas tardes. Profesor, muchas gracias. ¿Quién iba a hablar? Finalmente, ya iba a hablar alguien, pero quiero comentarles que ahí en el chat dejé mi correo, Javelázquez SR de la UT, por, digamos, como el tema de los materiales, de pronto el interesado podría compartirlos ahí, porque del video no tengo enlace, sino que es un video que está pues en un archivo especial de video, no lo tengo en enlace, entonces podría compartir el video por el correo. Buenas tardes. Buenas tardes. Le habla el docente Juan Carlos Lesmes Borda de la Institución Educativa Técnica Ambiental Los Alpes del municipio de Villarrica. Antes que nada, felicitarlos por este espacio que nos permite construir esa conciencia con el medio ambiente y sobre todo con las fuentes hídricas. Me parece interesante lo que plantea el maestro en su intervención. Me gustaría de pronto que tuvieran en cuenta esas instituciones rurales que trabajan en el tema ambiental, como es el caso de nuestra institución, que consideramos que somos pioneros en el oriente del departamento del Tolima en la conservación del medio ambiente y la prevención del mismo. Pues teniendo en cuenta que la institución a la que pertenezco lidera 3 procesos importantes, vivero, lidera el proceso de reciclaje y compostaje, todos comprometidos en torno al medio ambiente y la preservación y el cuidado de este. Sería muy bueno pues articular con la institución, con nuestro líder natural que es el señor rector, y poder pues articular un proceso junto a ustedes para fortalecer el proyecto de educación ambiental. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que hace falta un trabajo más, como un apoyo mayor justamente a las instituciones educativas rurales. Y bueno, hay que mirar la forma de pronto, como decíamos ahora, de articularnos un poco con algunas instituciones para poder llegar a esos municipios. Bueno, de todos modos, para el caso de las personas que vienen de los municipios, sí les comento que
Ahora, digamos que en el marco del Comité Departamental de Educación Ambiental hay una propuesta para los municipios y es la de construir el Plan Municipal de Educación Ambiental. Entonces, en la construcción de ese Plan Municipal de Educación Ambiental, ahí se pueden derivar justamente esas acciones importantes para acompañar PRAES, PROCEDAS, incluso también otras acciones, digámoslo, en los municipios. La verdad, yo les dejé mi correo, profes, para que ustedes me escriban por si necesitan los materiales. Es más fácil si me escriben porque yo les puedo fácilmente contestar. Voy a dar respuesta a dos preguntas que hacen David Villarraga. ¿Cuál es la relación de las políticas públicas ambientales con los PRAE? Pues digámoslo que hay una relación bastante grande porque digamos que en el caso de la Política Nacional de Educación Ambiental, esta política se construye de manera conjunta por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ambiente. Y en esa política, justamente que es una política pública, se plantea como estrategia los PRAE, ¿sí? Digamos que esas políticas públicas en el país en materia ambiental y educativa se enfocan al fortalecimiento, a la implementación y al fortalecimiento de los PRAE. O sea, eso sí es clara la relación de esas políticas públicas. Y la pregunta que hace Hugo Daniel, ¿qué fuentes nos recomienda a los docentes para buscar recursos económicos que nos permitan aplicar los PRAE, aparte de Cortolima y de Secretaría? Y ahí llegamos al punto duro. Hugo Daniel, bueno, la verdad es que el tema económico siempre creo que es un problema que nos va a quejar, ¿sí? Es un problema que nos aqueja. Lo que uno puede pensar es que, bueno, no siempre nos van a dar plata, digámoslo de esta manera. Dependiendo del tema del PRAE, uno podría pensar que ese PRAE puede presentarse a algunas entidades, ¿sí? Que tengan relación con el tema del PRAE y mirar la posibilidad de algún tipo de apoyo, ya sea económico, o ya sea un apoyo técnico, o ya sea un apoyo con profesionales, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco algunos colegios que hacen articulación con el SENA, que hacen articulación, por ejemplo, en el caso de Ibagué, con el IVAL, bueno, con otras entidades y reciben algún tipo de apoyo. Como lo digo, no siempre es que se les den un presupuesto. Pueden apoyar con otro tipo de actividades. Miren, voy a decir una cosa. O sea, yo sé que siempre nos preocupa el tema económico y yo eso lo entiendo perfectamente. Pero yo siempre he tenido algo muy claro. El papel de la escuela es formativo, ¿sí? Por eso los proyectos ambientales escolares, digamos que la principal función es formar a la gente, es formar a los estudiantes, formar a los padres de familia, formar a los profesores, a la comunidad, y eso a través de que lo hacemos de diferentes estrategias pedagógicas y didácticas. Les voy a decir algo que puede parecer, no sé si les puede parecer muy olímpico, pero cuando no hay recurso económico, pues el papel nuestro es formar, dediquémonos a la formación, o sea, que la gente conozca su territorio, que la gente reconozca la biodiversidad, las fuentes hídricas que hay, las problemáticas ambientales, los conflictos. Tratemos de formar gente que sea líder, que sea crítica. Esa es la tarea de nosotros. Si tenemos presupuesto, pues maravilloso, podemos, digámoslo, comprar materiales y cosas, pero si no lo hay, que pasa la mayoría de las veces, pues la parte formativa realmente es lo principal. Yo sé que por ley, no recuerdo en ese momento la ley, pero por ley los colegios deben dejar una parte del presupuesto para el tema de PRAE. Pero los que son profesores saben que los colegios tienen cada vez menos presupuesto. Por eso muchas veces, en la mayoría, no les asignan recursos para el tema de los PRAE. Bueno, no sé si hay alguna intervención más o alguna pregunta. Maestro Jairo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por todos los conocimientos ofrendados en la noche de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron.
Recordarles que nuestra programación cultural la pueden encontrar en www.banredcultural.org. Durante este mes estuvimos desarrollando justamente un ciclo de conferencias para trabajar todo el tema de conflictos ambientales hídricos en el Tolima. El maestro Jairo Andrés fue la persona encargada de cerrar estas intervenciones. Gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando durante todo este mes. Próximamente vamos a continuar con intervenciones de temáticas ambientales. El próximo mes ya nos vamos a un panorama mucho más general. Vamos a hablar de temas de biodiversidad en esta época de pandemia. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron hoy con nosotros. Gracias de nuevo, maestro Jairo Andrés, por acompañarnos. Con mucho gusto, que estén muy bien todos y gracias también por habernos acompañado el día de hoy. Un abrazo para todos.